Ustedes saben que mi español es muy terrible. ¿Sí? Entonces, yo necesito mi traducción. Pero, por favor, traten de oír las palabras de Dios y no mis palabras. ¿Ok? Ok. Ok. Jesús es el Rey de Reyes. ¿Sí? Amén. Okay. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Tú lo crees? Sí. Ok. Normalmente no doy un título a un mensaje, pero si estás tomando notas, yo llamo a este mensaje Jesús, el Rey Incomprendido. Solo una más semana y muchos en todo el mundo estarán celebrando. Es un tiempo para las familias, es un tiempo para las fiestas y es un tiempo para intercambiar regalos. Hace 2000 años, los magos del este emprendieron un viaje con regalos para un rey. Pero, ¿qué tipo de rey buscaban? Su viaje los llevó a Jerusalén. Y la palabra de su búsqueda llegó a Herodes, el rey actual. Ahora, Herodes era la última persona con la que los magos debían haber hablado. En aquellos días, los reyes retenían sus tronos, matando a todos aquellos que amenazaban su corona. Y Herodes no fue una excepción. Probablemente había matado al menos a 50 personas, incluyendo hijos y una esposa. Sin embargo, los magos preguntaron en Mateo 2, versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos buscaban a un rey terrenal, un rey que gobernaría a su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué Jerusalén? ¿Sí? El palacio del rey. Estaban buscando a un nuevo rey de los judíos. Alguien se sentaría en el trono en Jerusalén. No entendieron el propósito de nuevo rey. Más tarde, cuando Jesús comienza su ministerio, vez tras vez, vemos al pueblo, vemos a sus propios seguidores, esperando que Él guíe al pueblo en una rebelión contra los romanos. Estaban buscando a un rey terrenal, un rey militar, un rey que conquistaría a sus enemigos. Cuando Jesús entró en Jerusalén por última vez,
La gente colocó ramas de palmas en su camino. ¿Por qué? Porque las ramas de palma eran un símbolo de victoria. Cuando un rey era victorioso en la batalla, él llevaba una procesión de sus cautivos por las calles mientras el pueblo colocaba ramas de palma en el camino. Mientras Jesús pasaba, la gente gritó en Mateo 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. ¿Por qué Hosanna? Natán habló la semana pasada sobre el significado de esta palabra. Originalmente era una petición, una súplica. Sálvame. Más tarde, y en el Nuevo Testamento, parece ser una forma de adoración. Tú eres mi Salvador. Tú me salvaste. La multitud esperaba que Jesús iba a ser su Hosanna y su Salvador. Él era su Hosanna y era su Salvador. Pero estaban buscando a un Salvador de sus pecados o de la opresión de los romanos. Y también, ¿por qué no Hosanna al Hijo de Dios? O Hosanna al Hijo del Hombre. ¿Por qué Hosanna al Hijo de David? ¿Por qué querían a un hombre como David? Ellos querían a un rey como David. El hombre que mató a Goliat, el héroe conquistador, el rey guerrero, el hombre que los llevó en muchas victorias contra los filisteos y otras naciones enemigas. No entendieron el propósito del rey. Finalmente, muchas de estas mismas personas que estaban gritando Hosanna al Hijo de David, solo unos días más tarde están gritando crucifícalo, crucifícalo. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, porque colocaron una señal sobre su cabeza que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Porque no entendieron el propósito del Rey. Sí, ellos entendieron mal. Pero nosotros podemos entender. Entendemos que Jesús vino por primera vez como siervo para estar en nuestro lugar y recibir el castigo por nuestros pecados. Entendemos, o al menos yo espero, entendemos, que Él vendrá otra vez. Y la próxima vez vendrá con todo su poder, en toda su majestad, como el Rey victorioso, como el vencedor del pecado y la muerte. Nosotros entendemos, ¿o no? Juan, el apóstol Juan, abre el libro de Apocalipsis con un saludo a Jesús.
Un saludo a las 7 iglesias y a nosotros también. Él dice en Apocalipsis 1, versículos 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo. ¿Soberano de qué? Reyes de la tierra. Más tarde, Juan está describiendo a Jesús como Él aparecerá cuando Él regrese a esta tierra. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 16, Juan dice, y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, Rey de Reyes. Pero desde su nacimiento hasta la cruz, la gente no entendía quién era Jesús y por qué había venido. Pero hoy, su obra redentora está terminada. Y la próxima vez que ponga sus pies en esta tierra, será como Rey de Reyes. Pero, una pregunta. ¿Qué estamos diciendo cuando confesamos que Jesucristo es el Rey de Reyes? Daniel dijo en Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y Él pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios hace reyes. Dios quita reyes. Es lo que se dice, ¿eh? Okay. Dios usa reyes para cumplir su voluntad. Recientemente, en una elección muy controvertida en los Estados Unidos, eligieron a un nuevo presidente. Ustedes saben, okay. Hay una tendencia a decir, la gente eligió a Donald Trump, o la gente rechazó a Hillary Clinton. Pero Daniel nos dice que Dios puede poner reyes sobre sus tronos. Y Él puede quitarlos también. Y Dios pondrá a los reyes buenos y pondrá a los reyes malos en tronos para cumplir su voluntad. ¿Es eso cierto? Aquí hay unos ejemplos. Faraón, el hombre que esclavizó e infligió dolor
a los hijos de Israel. ¿Quién puso el faraón en el trono? Pablo dice en Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios está hablando. Te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. ¿Y por qué? Porque el nombre de Dios sea declarado por la tierra. Cuando Jesús nació, Herodes era rey de Judá, pero él era solo un títere colocado allí por el emperador romano César Augusto. ¿Acaso estos dos hombres estaban en sus tronos en ese momento? ¿O Dios los puso allí porque Él tenía planes para ellos? Porque César emitió un decreto que todos tenían que ir a la ciudad de los antepasados para ser grabados. ¿Solo una coincidencia? ¿O estaba Dios usando a César para cumplir su profecía dada 700 años más antes por Miqueas, que Jesús iba a nacer en la ciudad de Belén? En Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando Herodes trató de matar a Jesús, matando a todos los bebés en Belén y sus alrededores, ¿fue una coincidencia? ¿O estaba Dios usando a Herodes para mover a José y a su familia a Egipto para cumplir una profecía? Mateo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿okay? De Egipto llamé a mi hijo. Dios usó a César para tener el nacimiento de Jesús en Belén, y Dios usó a Herodes para mover a Jesús a Egipto. En el libro de Jesús tenemos la historia de Abraham y Abimelech. Abraham viaja a la tierra de Gerar, donde Abimelech es rey. Abraham teme que el rey va a matarlo para tomar a su esposa, Sara. Así Abraham le dice a Sara que mienta al rey y diga que ella es su hermana. ¿Recuerdas la historia? Okay. Abimelech decide que Sara okay,
que Sara es una buena opción para agregar a su harén, así que él la toma. Pero Dios no está complacido con el giro de los eventos. Dios dice a Abimelech, tú vas a morir. Pero Abimelech suplica su inocencia y dice, oye Dios, no la he tocado, me han mentido. Pero Dios responde en Génesis 20, versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¿Y quién? Yo, Dios. Yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Dios dice, Abimelech, es verdad que no la tocó, pero no tiene crédito por eso. Fue yo que te impidió pecar. Sí, Dios usa reyes para cumplir su voluntad. ¿Sí? Y ellos no son conscientes de ello. Aquí hay otro ejemplo. En estos próximos versículos, Dios está profetizando a través de Isaías acerca de la restauración de Jerusalén y el templo. En Isaías 44, versículos 26 a 28. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Okay. Versículo 27. Es muy extraño. Que dice, es Dios, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. 28. Que dice de Ciro, Ciro es un hombre, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ahora, Ciro ciertamente no era un pastor. Él no era un israelita. Era un líder pagano. El rey de los persas. Pero Dios usó a Ciro para devolver el pueblo de Dios a Jerusalén. ¿Cómo? Me alegro que preguntes. Los medos y los persas, dirigidos por Ciro, atacaron la poderosa fortaleza de Babilonia y la conquistaron. En su primer año como gobernante sobre Babilonia, Ciro emitió un decreto que los israelitas retenidos en cautiverio podrían regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad
y el templo. Exactamente como Dios le dijo a Isaías. Pero en versículo 27, Dios dice, yo digo a las profundidades y haré secar tus ríos. Extraño. ¿Qué podría significar eso? Bueno, Babilonia estaba protegida por fosos que rodeaban la ciudad. Los medos y los persas capturaron a Babilonia, desviando el río que fluía en los fosos que rodeaban la ciudad. Y entraron en el lecho seco del río, tal como Dios le dijo a Isaías. Dios usó acero para cumplir su palabra. Dios incluso lo llamó por su nombre. Y eso no es todo. Cuando Dios habló estas palabras a Isaías, pasarán 150 años antes de que el nacimiento de Ciro. Pero Dios conoce el nombre. Pero hay más. ¿Qué nos dice todo esto? Simplemente esto. Dios tiene el poder de establecer reyes y remover reyes porque Él es Rey de reyes. Él puede establecer y remover reyes tan fácilmente como podríamos mover los peones en un tablero de ajedrez. Pero no es todo. Dios ha dado este poder a su Hijo. Jesús dijo en Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Hay cualquier otro lugar? En el cielo y en la tierra. Todo poder es dado a Jesús. Y eso incluye el poder de establecer y remover reyes y reinos. Ok, entonces, cuando Jesús regrese a esta tierra, ¿regresará para ser el Rey de Reyes? No. Jesús no regresará para ser el Rey de Reyes. Él ya es el Rey de Reyes. Okay. Jesús dijo, toda potestad me es dada. Y esto dijo después de su resurrección y antes de que Él ascendiera al cielo. Jesús es el Rey de Reyes ahora. Jesús tiene el control ahora. No. Hay un problema aquí. Tenemos que hacer una pausa aquí y hacer una pregunta para la que no tengo
Respuesta completa. Aquí está. Si Jesús es el Rey de Reyes ahora, y Jesús está en control ahora, entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Debo admitir que no tengo respuesta. Aprendí hace mucho tiempo que mi mente débil no es rival para la mente de Dios. Pero puedo ofrecerte esto. En mi opinión, ¿entiendes? En mi opinión, ok. En mi opinión, Dios podría acabar con el mal en un segundo. Todo lo que tendría que hacer es quitar la libre voluntad que nos dio. Es muy simple. Podríamos ser como títeres o robots. Él podría hacer que la humanidad lo sirviera, y lo honrara, y lo adorara. E hiciera lo que Él quiere. Pero Él no puede hacer que lo amemos. No puede hacer que lo amemos. El amor es una elección. Y sin la libre voluntad, no hay elección. Dios nos ama tanto y Él anhela que nosotros lo amemos a cambio. Y por eso Él escogió darnos libre voluntad. Aunque eso significa que los hombres pueden elegir el mal en lugar del bien. ¿Sí? Si Dios nos hubiera hecho sin libre voluntad, nunca habría tenido que ver a su Hijo rechazado por aquellos que Él ama, y colgado en una cruz y morir. Pero Él tanto desea nuestro amor que Él lo hizo. Así, en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos donde Dios ejerció su poder sobre los reyes de la tierra. Pero, otra pregunta. ¿Todavía lo está haciendo? Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel hablan de una invasión de Israel que pasará en los últimos días, de cómo serán atacados por un rey malvado del norte y otro del sur. Ezequiel 8, versículos 3 y 4. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, es el rey del norte, príncipe soberano de Mesech y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios o ganchos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, etcétera, etcétera. Dios está hablando con el rey del norte
Y él dice que, ¿quién? Yo, Jehová, pondré garfios en sus quijadas. Y yo, Jehová, te sacaré a ti. Y yo, Jehová, te quebrantaré. Y mis amigos, eso va a suceder. Porque Dios lo dijo. Él todavía está en control. Okay. Así que si Jesús todavía está en control hoy en día, y Jesús es el Rey de Reyes hoy en día, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? Para muchos, esta es la temporada más feliz del año. Para otros, puede ser la temporada más triste. Para aquellos que están solos o han perdido a un ser querido, la temporada de Navidad puede ser muy dolorosa. Si hay relaciones en nuestras vidas que están en problemas, esta temporada puede aumentar el estrés y la ansiedad. Vivimos en un mundo que es increíblemente inestable. El luchar y los disturbios en el Medio Oriente están aumentando. Podemos despertar mañana y encontrar que el mundo está envuelto en una guerra nuclear. Pero los tiempos no eran mejores cuando Juan escribió sus cartas a las 7 iglesias, cerca del final del primer siglo. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Las iglesias eran perseguidas. Los cristianos eran asesinados. Pero a pesar de las condiciones del mundo, Jesús saluda a las iglesias con las palabras gracia y paz. Una vez más en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que él era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Eso significa, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y el soberano de los reyes de la tierra. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo podía Jesús esperar que tuvieran paz, dado que el mundo en el que vivían? Debido a que Juan dice que Jesús es el primogénito, y que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Juan no dijo que Jesús se convertiría en el soberano de los reyes de la tierra.
Juan dijo que Él es en el primer siglo. Él era Rey de Reyes en ese momento. Y Él es Rey de Reyes hoy en día. Y no importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si somos sus hijos. Entonces sabemos lo que va a suceder. Tenemos su palabra. Su palabra es verdad. Jesús es el Rey de Reyes. Y Él establecerá reyes y Él removerá reyes. Y Él usará reyes para hacer que eventos sucedan exactamente como Él dijo que los harían. Podemos tener paz porque sabemos lo que sucede al final. Sabemos porque tenemos el libro. Tenemos el libro y podemos leer el último capítulo y ver cómo todo sucede para nosotros. Si somos sus hijos. En conclusión, ¿eres su hijo? ¿Eres su hija? No deje que su respuesta sea, oh, supongo que sí, o yo espero. No. Esto es demasiado importante para adivinarlo. Esto es demasiado importante para esperarlo. ¿Tú lo sabes? Si no lo haces, puedes hacerlo. Puedes hacer frente a 2017. Puedes hacer frente al futuro con gracia y paz. Si conoces verdaderamente el Rey de Reyes. Si no estás seguro, tú puedes estar seguro. Puedes estar seguro hoy. Pero Dios pagó un gran precio para darte la libre voluntad. Entonces, la decisión es tuya. Y Pablo le dijo a los corintios, ahora es el día de la salvación. Si no estás seguro, pero quieres resolverlo de una vez por todos, hoy, ahora, ven hacia adelante. Si tienes desánimo, si no tienes paz, pero lo quieres, bien, es disponible. Es disponible del Rey de Reyes, porque Él está en control ahora.